¿Qué significa realmente la reputación para las personas? ¿Por qué es tan crucial para las empresas, ya sean productoras de bienes de consumo o servicios, obtener el reconocimiento de ciudadanos corporativos responsables? En un mundo cada vez más dinámico y fluido, las organizaciones enfrentan desafíos en la evaluación y administración de su reputación. Y sin duda, uno de los retos más significativos es la medición y la gestión de la reputación corporativa. ¿Cómo adaptarse a diferentes audiencias? ¿Cómo convencer a los líderes empresariales del valor de la reputación sólida? Todas esas audiencias externas son de interés para la construcción de reputación y para el fortalecimiento de una marca. Entonces, la reputación está en lo que decimos y hacemos, es la suma. En un mundo que privilegia a las personas y busca que su atención gire hacia lo que les entretiene, ¿cuáles son los canales que generan más confianza entre el público? ¿Cómo pueden las organizaciones establecer comunicaciones auténticas y efectivas en el entorno digital actual? Recientemente, Búho presentó el People Reputation Index, que destaca las 75 empresas más reputadas de Colombia y que hace parte de nuestro estudio Búho Reputation Insight en su primera edición. Algunos de los hallazgos del estudio plantean retos importantes para las empresas, que siguen buscando la receta perfecta para gestionar efectivamente su reputación. Un primer camino surge en la medición y evaluación de sus comunicaciones. Cuando empezamos a entender, digamos, que la comunicación es justamente una herramienta para poder ayudar a dar a conocer y poder buscar coherencia alrededor de la reputación, que eso es otra palabra que yo creo que resume muy bien la reputación y tiene que ver con la coherencia. Bienvenidos y bienvenidas a Búho Talks, un podcast de actualidad corporativa y empresarial donde podrás descubrir desde la experiencia de líderes y consultores la importancia de la toma de decisiones basados en evidencias y datos que transforman la incertidumbre en claridad. Desde conversaciones francas destacaremos la importancia de la gestión de la reputación y las herramientas a su alcance, para hacerlo bajo una mirada crítica de las coyunturas corporativas. Serán charlas amenas y nutritivas para las industrias que buscan inspirarse y así transformar el mundo junto a sus grandes causas. Antes de iniciar, no olvides que puedes calificar tu experiencia con este podcast. Con tu calificación nos ayudas a mejorar y llegar a más audiencias alrededor del mundo. Visítanos en búho.media. Les habla Alejandra Camacho, consultora en Brand Research en Búho, Clarity for Leaders. Les acompañaré en este nuevo capítulo donde conversaremos junto a dos grandes invitados que nos darán su aporte invaluable para dar una perspectiva rica y diversa que les permitirá a ustedes, nuestros oyentes, comprender mejor los complejos temas de la reputación en el ámbito corporativo. Nuestro propósito es crear un espacio donde puedan aprender de manera práctica sobre la importancia de la reputación, cómo se mide, cómo se gestiona y su impacto en el éxito de una empresa. Su participación es esencial para lograr ese objetivo, por lo que esperamos que su experiencia y conocimiento puedan enriquecer significativamente nuestra conversación. Hoy nos acompaña Luisa Arboleda. Ella es comunicadora social con énfasis en comunicación organizacional y especialista en opinión pública y mercadeo político. Actualmente es gerente de comunicaciones en Nu Colombia. También en nuestro panel se encuentra Nicolás González. Él es economista con especialización en finanzas corporativas y un MBA en negocios, y se desempeña actualmente como director de asuntos corporativos de Alpina. Juan Fernando Giraldo, socio fundador de Búho Clarity for Leaders, nos acompaña como moderador de este espacio. Gracias por acompañarnos, soy Alejandra Camacho. Y yo soy Juan Fernando Giraldo. Comencemos. Hoy vamos a hablar de reputación. Y me acompañan Nicolás González y Luisa Arboleda. Luisa, ¿quién eres? Hola, muchas gracias primero que todo por invitarme. Qué rico estar acá en este podcast y en este espacio. Soy Luisa Arboleda, mamá, esposa, runner. Hace ya muchos años. Trabajo en Nu Colombia hace aproximadamente 3 años y medio. Vengo del mundo de la consultoría, luego de pasar por casi también 6 años en el mundo de la consultoría. En la Cámara de Comercio de Bogotá me dedico a hacer comunicaciones, a hacer reputación y cuidar la reputación de Nu Colombia, y apasionada por este trabajo que cada vez va evolucionando y se va transformando en un rol estratégico para las organizaciones
y del cual hoy hace parte de un modelo y del modelo de negocio de Nu y en general de las compañías en Colombia. Y eres runner. ¿En dónde corres? ¿Qué corres? Me encanta correr distancias largas. Voy este año para mi 3ª maratón. Corro ya hace también varios años. Es mi terapia. Me permite salir de mi zona de estrés y hacer terapia, pensar. Es mi meditación en movimiento. Chéverísimo. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Nicolás. ¿Quién es Nicolás González? Hola Juan Fernando y Luisa, muchas gracias por la invitación de primero. Bueno, Nicolás, soy papá, tengo 2 hijas, casado hace 10 años. Soy economista de los Andes, estudié aquí en Bogotá. Después hice un ejercicio pues, de negocios y de especialización en finanzas, pero he trabajado en el sector real casi que desde hace 7 años que llevo en Alpina. Estuve trabajando también un tiempo en consultoría, me vinculé mucho con organizaciones sin ánimo de lucro durante más o menos 3 años, también desde un lado de servicios. Estuve también, digamos que transitando un poco el mundo de la banca de inversión, pero fue yo creo que relativamente corto. Y en Alpina he estado en cargos de estrategia. Estuve 4 años metidos en la operación, en planeación de cadena de suministro y llevo 2 años en temas de comunicación y sostenibilidad y pues como lo hemos hablado como temas de asuntos corporativos. También fascinado, digamos, como con este lado de este momento de la carrera y como la relevancia que tiene el mundo de las comunicaciones y de la reputación y de pronto de lo que a veces uno poco entiende, lo digo yo, no habiendo estado tan cercano a este mundo durante quizá unos 10, 12 años después de haber graduado y cuando encuentro como la potencia y el valor de la comunicación, que lo hago pues desde Alpina, pues algo que me ha fascinado, me ha abierto unas puertas y una perspectiva gigantesca alrededor de la relevancia de estos temas. ¿Y cuando no está trabajando, qué hace? Juego tenis, me gusta jugar tenis. Hoy en día, pues digamos que la chiquita de mis hijas tiene 5 meses, la grande tiene 4 años y eso, digamos que en familia la paso mucha parte del tiempo. Intento jugar tenis, troto, no tanto como Luisa, pero también he corrido un par de medias maratones. También el deporte creo que es fundamental en mi vida y sin duda la familia. La familia creo que estar con ellos y compartir, digamos que energiza mi vida completamente y pues es algo que entre familia y libros, digamos, siempre intento procurar tener algún libro en la mesa de noche. Entonces entre lectura, deporte, familia, trabajo, creo que intento balancear mi vida lo mejor posible. ¿Y qué libro hay en este momento en su mesa de noche para que nuestros oyentes también se inspiren? Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Es un perfil como de Alexander von Humboldt de William Ospina. En algún momento leí un libro de él sobre Bolívar y me pareció muy chévere y digamos que ahorita con mi cercanía con el mundo también de la sostenibilidad que lo he tenido desde hace tiempo, pero en Alpina quizá un poco más también desde este lado, esos personajes digamos que son como tan cercanos a la naturaleza, que entienden, que tienen como una genialidad de poder entender como ese equilibrio entre el mundo natural y las personas y hacerlo previo a la expedición botánica. Esto me pareció como muy atractivo, entonces fue un libro muy impulsivo, la verdad, lo compré un día caminando por creo que la Librería Nacional, me pareció chévere y espero terminarlo pronto para transitar al próximo. Muy bien, bienvenido Nicolás. Muchas gracias. Y a las personas que nos están oyendo pero no nos están viendo, les cuento que hay 2 rasgos muy especiales de esta mesa. Uno es la juventud, contrastada con la experiencia que nos están contando. Las 3 personas, yo me excluyo por ahora, que están y a lo que aspiramos en el equipo de Búho es que lo que digamos acá sea útil para las personas que nos oyen, para resolver preguntas que tienen en su cotidianidad sobre temas que son importantes en sus empresas, en sus carreras y en sus caminos de aprendizaje. Así que vamos a hablar de reputación. Esta semana estuve en una junta directiva y antes de presentar unos datos sobre reputación, hice la siguiente pregunta. Hice un silencio dramático y les dije, ¿en dónde está la reputación? Y les transmito esa pregunta a ustedes, ¿en dónde está la reputación? ¿Dónde habita? ¿En la billetera? ¿En una caja fuerte? ¿En el cajón del CEO? ¿En dónde habita la reputación? Es difícil responder una pregunta dónde habita porque realmente no es un punto específico, como tú bien lo has dicho, no está en el cajón, no está en la mesa. Yo creo que la reputación es una parte de los valores que como compañía vamos construyendo, es un intangible. En últimas, y eso es lo primero, es un intangible, no está presente, no vas a sacar un pedacito de reputación del computador o un pedacito del escritorio, sino es una construcción colectiva que se va armando en la medida en que la organización, primero que todo, va madurando, está presente desde el nacimiento, pero se empieza a construir desde las percepciones, además de afuera. La reputación, vale la pena además decirlo, la reputación no nos pertenece a las organizaciones.
me gusta pensar que la reputación, más que ser un activo que nos pertenece, nos merece. Debemos ganar la reputación, entonces no debemos buscarla al interior, sino que debemos construirla de cara a todas nuestras audiencias, de cara a todos nuestros públicos, y no quiero llamar públicos de interés porque hoy en día todas esas audiencias externas son de interés para la construcción de reputación y para el fortalecimiento de una marca. Entonces la reputación está en lo que decimos y hacemos, es la suma. Además lo llevamos al mundo externo para tangibilizar ese propósito y esos valores de marca que estamos contando que somos. Recojo algo antes de oír a Nicolás que dices, y es: la reputación no nos pertenece. No nos pertenece. Nos merece. Me encanta esa expresión. Al final dices, está en lo que hacemos y está en lo que decimos, pero al final no somos dueños de ella. De acuerdo. ¿En dónde está la reputación para Nicolás? ¿Dónde habita? Yo creo que es un imaginario que está mucho más lejos de lo que uno cree de la organización. Es decir, está en los públicos alrededor, está en las audiencias. No creo, como lo que comentábamos ahorita, que uno pueda hablar que la reputación está en un cajón o en una presentación corporativa o de estrategia, porque ahí no está. Realmente es afuera. No sé si leyeron el libro de Harari de Sapiens, en algún momento habla un poquito de las corporaciones y lo que son, y son como imaginarios y son colectivos, y estas son cosas que conviven en nuestra colectividad, en el imaginario colectivo, pero son construcciones que se hace la gente, que se hacen los grupos de interés, los grupos, digamos, distintos de la organización, y ahí es donde vive. Después vemos como la relevancia de qué significa eso, pero lejos de estar en un cajón o en una presentación, está mucho más en el imaginario de audiencias y de quienes están por fuera. Coincido con Luisa que no es de adentro, no nos pertenece, es de audiencias externas, internas también. Y por eso mismo tal vez el reto de medirla es tremendo. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, además que me parece muy revelador oírlo desde dos ángulos diferentes. Lo que dije yo ese día en esa junta fue, está en la mente de las personas, sí habita allí, pero solo es relevante cuando se manifiesta en un comportamiento o en algo que se dice. A quienes nos están escuchando los invito a leerse el libro Corporate Reputation de Stuart Roper y Chris Field. Es un libro de aproximadamente el 2012, en donde hacen un barrido por las definiciones de reputación corporativa, hablan de las tensiones que hay también con los temas como marketing B, la imagen en la relación con la cadena de valor, que además me parece valiosísimo que dice Luisa, ojo porque la cadena de valor no es una específicamente, cada vez más se vuelve toda la sociedad a la que pertenecemos. Pero en esas definiciones me llama la atención que hay tres elementos que ustedes recogieron. Uno, es un tema de percepciones. Es algo que se construye en las personas, en sus cabezas, y me parece chévere como Nicolás trae a Harari. Es una ficción, es una narrativa que nos construimos en nuestras cabezas sobre algo a lo que no necesariamente tenemos acceso directamente. Lo segundo que hemos empezado a encontrar es que es una percepción calibrada por una expectativa. La expectativa es crucial en la construcción de reputación, porque habla primero de qué espero de quien está o explorando, observando o midiendo su reputación, y en general de la brecha frente a lo que yo hago y el resultado esperado. Y el tercer elemento que he encontrado muy frecuente en las definiciones que presentan estos autores es representa un valor. Las organizaciones lo consideran importante. Y voy a una afirmación que hizo Nicolás en la introducción, y fue que habló de la potencia de la comunicación, que descubrió en su camino profesional al interior de Alpina la potencia de la comunicación. Háblenos de ese descubrimiento, háblenos de ese entendimiento de la comunicación como una fuerza que genera potencia, que genera valor. Pues hay muchas aristas frente a eso. Digamos que lo primero, estando en Alpina es una empresa que compite en el mundo de valor agregado. Que eso es importante tenerlo en cuenta para el rol de comunicaciones de una compañía como Alpina. Estamos compitiendo en el valor agregado. Eso quiere decir que, en otras palabras, nosotros no estamos atacando ganar en precio. Que usted, cuando se consume un producto Alpina o cuando ve una marca Alpina, está pensando en algo más. Hay una conexión emocional distinta, y aquí hay diferenciación entre lo que es mercadeo y lo que es comunicaciones. Cuando empezamos a entender, digamos, que la comunicación es justamente una herramienta para poder ayudar a dar a conocer y poder buscar coherencia
alrededor de la reputación, que eso es otra palabra que yo creo que resume muy bien la reputación y tiene que ver con la coherencia, y que yo desde la comunicación tengo muchísimas formas, digamos, de incidir en las acciones, que de hecho las acciones y lo que hace la organización es central para poder tener eventualmente una comunicación y eventualmente tener coherencia. No solamente es el típico comunicar hacia afuera y déjeme ver yo que adentro, sino que tiene una capacidad de hacer una retroalimentación interna de lo que somos, de lo que hacemos, y casi que se vuelven unas conversiones de identidad de compañía en función de quiénes somos, qué hacemos, cuáles son las acciones, digamos, que nos representan, cuáles son esas audiencias que están cerquita a nosotros, y después al final, qué es lo que yo comunico, cómo lo comunico, pero es solamente un pedacito muy al final de la conversación. De fondo hay un tema tan potente que es como la puntica del iceberg, es lo que uno termina diciendo, la parte más de comunicación termina siendo la punta del iceberg, pero en el fondo hay, digamos que un entramado de acciones y de conversaciones súper potentes de identidad, de estrategia, de qué somos, en dónde competimos. Yo eso no lo había visto tan así cuando estaba en Alpina, de pronto desde el punto de vista de operaciones, esto, que esa importancia de mantener una línea de coherencia y de poder hablar con hechos más que con palabras, se volvía mucho más potente la comunicación que cuando termina uno, pues sobre todo con narrativas o con una conversación no tan profunda. Entonces a mí me abrió los ojos. Me encontré con personas en el camino que han estado en el mundo de las comunicaciones, desde asesores, desde comunicaciones políticas, en otras compañías, en donde se va uno nutriendo de estas conversaciones, y que creo que, lo decía ahorita Juan Fernando, o sea, algo que ojalá les deje de aprendizaje a la gente que está oyendo. Algo que yo he sentido que me ha ayudado muchísimo es entender esos referentes, quiénes son, cuál es la perspectiva de estas conversaciones, oír a Luisa, oírlos a ustedes. No hay nada más enriquecedor que eso, y para mí pues ha sido como un camino de abrir perspectivas y entender la comunicación y la potencia que hay detrás en una organización. Maravilloso. De eso se trata esta conversación. Y pensando en las personas que pueden estar oyendo y empezar a explorar la pregunta de ¿y por qué la reputación? Yo me he encontrado en mi vida profesional muchos escenarios en donde directivos de las organizaciones dicen, uy, pero esto es un esfuerzo muy costoso y no veo el valor. La pregunta que te quisiera hacer, Luisa, es ¿qué le puedes decir no al CEO, sino a la persona que está en este momento en la situación de que la llamaron para cuidar y ser guardiana de la reputación de una organización, y que se encuentra con un equipo directivo, una junta directiva, un CEO que dice, yo confío en usted, pero simplemente no entiendo para qué vamos a hacer estas inversiones, por qué hacer esfuerzos para construir la reputación y cuidar la reputación de una empresa? Me voy a devolver algo que tú estabas mencionando hace unos minutos, y es las expectativas. Ayer que estaba revisando cifras y retomando algunos estudios que leí hace un tiempo, recordé que en el último Edelman Trust Barometer la confianza de las organizaciones en Colombia llegó a un 63%. La confianza que tienen las personas en las organizaciones hoy es altísima, mucho más que hacia gobiernos tal vez o hacia otras entidades. Y este mismo informe me mostraba que la única institución confiable, de hecho, para los colombianos son las empresas. Entonces, si juntamos esas expectativas que tienen las personas, si juntamos el valor, digamos, que nos ofrece la construcción de la reputación, y cuando te hablo del valor, ya tampoco te estoy hablando solo de un intangible, te estoy hablando de un valor real, de un crecimiento, de un valor financiero, de una construcción de confianza. Ahí es donde está la clave o la mezcla perfecta que a las organizaciones debe impulsarlas a seguir construyendo reputación, porque adicionalmente no es solo llegar a nutrir esa confianza y a responder con responsabilidad hacia esa confianza o ganar clientes, es llegar a consolidarte como un buen empleador, por ejemplo, es atraer un buen talento. Hoy las personas están más guiadas por si están en una organización con propósito y donde se sientan cómodas, que una organización que tal vez les pague millones. Entonces, vamos desde la base. Como decía Nicolás, es la punta del iceberg, es decir, la reputación, pero si empezamos desde abajo es atraer el mejor talento y tener equipos diversos. Es tener una base de embajadores o de personas, clientes, consumidores, como queramos llamarlos, que crean en ti y que por fuera se vuelvan ese ejército que va a hablar de ti en momentos de crisis. Es atraer un valor financiero también, es traer inversionistas. Entonces, es una mezcla en donde hay expectativas hacia las empresas hoy en día. Nosotros como empresas debemos responder a esa expectativa
con responsabilidad, con coherencia, con integridad, pero además debemos construir una reputación que nos permita tener talento, ofrecer mejores productos, responder al país, construir desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso al final te va a traer unos réditos que vas a ver tal vez no en un día, en 2 días, en un mes, pero sí en unos años, al momento de tu crecimiento, al momento de tu expansión y al momento de confianza, que hoy en día lo que todos queremos es confianza. Todas las empresas esperamos que nuestros consumidores confíen en nosotros. Dices algo muy importante, Luisa, y es el resultado esperado tiene un impacto sobre la empresa, sobre el lugar que cumple la empresa en la sociedad. Y uno de ellos es la confianza, es como uno de esos grandes titulares que traes toda la mesa para hablar de reputación. Los esfuerzos que estamos haciendo, entender la reputación como el punto de partida para detonar un comportamiento. Cómo esa historia que nos estamos contando, cómo esa historia que nos hacemos y nos formamos sobre la empresa, va a permitir que una persona cambie o esté más dispuesta, sí, por un lado a una compra, pero en general a relacionarse con esa organización, a defender a esa organización, a estar dispuesta incluso a querer trabajar en ella, son algunos de los comportamientos que uno en reputación empieza a explorar para saber qué ocurre. Hay otro libro muy interesante de Tony Langham, se llama Reputation Management, el futuro de las reputaciones corporativas y las relaciones públicas. Y allí muestra de una encuesta que hacen a muchos CEOs que creen en la reputación y les preguntan a ustedes por qué creen en la reputación. Y en las respuestas lo que uno encuentra es, primero, porque me permite mejores negociaciones con proveedores. Segundo, me permite acceder a mejor talento. Tercero, me permite liderar debates públicos, regulatorios, con una armadura diferente e incluso me permite cobrar mejor. Esas son algunas de las cosas que reportan CEOs de qué consigue realmente una organización que está trabajando en su reputación. Pero ahora quiero meterme en el lío en el que se metió el equipo de Búho. Porque si la reputación está en la mente de las personas y la reputación está en lo que decimos y la reputación está en lo que hacemos, y Ale y yo nos metimos en la tarea de medir reputación, entonces nos metimos en un lío. Recientemente publicamos, si ustedes conocen, el People Reputation Index. Ahora voy a hacer algunos balances de qué es y por qué creemos que es un aporte a la conversación sobre reputación. Pero antes de entrar allí quisiera preguntarles, ¿y ustedes cómo creen que pueden medir si es que están midiendo la reputación? ¿Cómo calibra uno eso que está en las mentes de las personas, eso que está en lo que decimos y eso que está en lo que hacemos, como en una cadena para contar una historia que al final detona un comportamiento? Digamos que nosotros como marca, ya yéndonos a Nucolombia, tenemos muchos indicadores que nos permiten entender a nuestros públicos y a nuestras audiencias. Y aquí parto de una base, y es que tenemos oídos en todo lo que hacemos y hemos entendido que en la medida en que evoluciona la comunicación hacia todas las audiencias, debemos evolucionar y debemos ser esos organismos que escuchan, que entienden, que adaptan. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque no tenemos un único indicador que nos diga, esta es nuestra reputación y nos quedamos con esto. Y aquí me voy a devolver, hemos dicho que la reputación es la suma de muchos puntos de vista y muchas percepciones. ¿Dónde y cómo medimos? Les voy a contar solo algunos casos, son muchísimos, pero para nosotros, por ejemplo, hay un indicador que es muy importante y es el NPS. No sé si están familiarizados, para quienes no conocen, es el Net Promoter Score y es cómo te califican tus audiencias y cómo, digamos, las audiencias que te usan y tus consumidores, qué tan satisfechos están con tu producto y qué tan satisfechos están con tu servicio. Para nosotros es un orgullo poder decir que estamos muy por encima de la industria en Colombia y en general en América Latina. Tenemos un NPS que es superior a los 80 puntos. Eso para nosotros es un indicador muy importante porque salimos a la calle y le preguntamos a las personas cómo nos están percibiendo y cómo nos califican. Otro indicador muy importante para nosotros
es la calificación que dan nuestros clientes al servicio al cliente que les prestamos. Eso es clave, somos una compañía que es centrada y enfocada en el cliente. Por supuesto, usamos herramientas que estamos acompañados y que hemos trabajado de la mano de Hugo también hace mucho tiempo para entender cómo nuestros líderes están aportando a esta reputación, cómo lo estamos haciendo y como estas son muchas otras herramientas que utilizamos desde la operación, que utilizamos desde los equipos de servicio al cliente, desde el equipo de comunicación y desde el equipo de mercadeo de la compañía. Nosotros trabajamos todos de la mano para entender en dónde están los dolores del consumidor, para escucharlo y para poder además no quedarnos con esos indicadores, porque sería muy bonito decir, nos está yendo muy bien en NPS, no hagamos nada. Por el contrario, medimos para entender en dónde están los dolores del consumidor, en dónde tal vez no lo estamos haciendo tan bien o en dónde podemos mejorar, y ahí tomamos elementos de acción para seguir mejorando esa reputación. Entonces, son, digamos, diversidad de herramientas, como les decía, mencioné algunas, pero medimos cada uno de los puntos de contacto y cada una de esas diferentes opciones que tenemos para conectar con los consumidores. Nicolás, ¿cómo lo hacen ustedes? Déjeme uno a la conversación un segundito anterior, y es que es importante diferenciar notoriedad de reputación. Entonces yo creo que una cosa es qué tan notorio soy, o que si la gente sabe quién es Alpina. Alpina lleva casi 80 años en el mercado, las generaciones lo conocen, eso es una cosa. Pero otra cosa es, a veces preguntamos es, ¿por qué me quieres o por qué no me quieres? Y eso implica, digamos, ya unas preguntas distintas más allá de estar siendo notorios o siendo visibles, por así decirlo. Eso es lo primero, y pues digamos que eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, y es que yo realmente, para poder enamorar, conquistar o por lo menos generar un vínculo emocional, tengo que estar generando muchas acciones, mucho más de comunicación, de mucha coherencia, que tiene que ver mucho con la identidad, y eso es a lo que yo le quiero apostar, porque eso es realmente el capital reputacional. Es eso, no es solamente que digan es que yo sé quién es Alpina, sino qué piensas de Alpina, qué esperas de Alpina, un poquito lo que hablamos ahorita sobre las expectativas frente a eso, y uno poder entender qué es ese imaginario colectivo de públicos internos y externos sobre qué es la marca y qué significa. Eso es lo primero. Lo segundo es el ejercicio de entender audiencias, y yo creo que ese no es el menor, porque como lo decía Luisa también, uno puede caer en un error enorme alrededor de la trampa de los promedios. Si uno empieza a promediar lo que piensan los equipos internos versus los medios de comunicación y otras empresas, y de pronto el consumidor, y el promedio puede ser bueno, pero es como esa metáfora que dicen, si uno no sabe nadar y le dicen que aquí hay 200 metros de un lago en donde el promedio de profundidad es de 1 metro, ¿usted se bota o no se bota? Se puede encontrar con cualquier cosa, con 1 metro todo el tiempo, o se puede encontrar con muy poquito al principio, después una profundidad en donde se ahogó. Entonces, ese es el ejercicio de ser muy conscientes de audiencias, porque ahí es lo que uno puede también entender un poquito qué están diciendo de uno, en dónde está siendo uno más efectivo a la hora de transmitir un mensaje, en dónde no, en dónde pronto se están entendiendo cosas que no son exactamente lo que queremos hacer o las acciones, y en dónde hay que reforzar. Y habiendo dicho eso, pues hay diferentes formas de medirlo. Desde, por ejemplo, pues el consumidor como el centro también de lo que nosotros estamos haciendo. Hay estudios de mercado alrededor de amor de marca. Entonces, ¿usted a qué marcas ama y por qué las ama? ¿Cuáles son estos atributos que hacen que la ama? Hay Alpina, desde un estudio que hace Kantar, ha estado en el primer puesto en los últimos años porque hay una conexión con consumidor, pero ese es un grupo. Tenemos escucha organizacional interna. ¿Qué más importante que la gente que está en Alpina, que conoce qué hacemos, cómo lo hacemos, como un público, una audiencia, que es muy importante poder tener canales de comunicación abiertos? Entonces ahí hay otros ejercicios. Evidentemente hay otros que son un poquito más de redes sociales, y es un poco el mundo más de en dónde está ese share of voice, cuáles son las menciones, de qué se está hablando, de qué cosas nos tenemos que preocupar. Y pues hay otras que son un poco más institucionales, más grandes, más merco. También digamos que es una empresa que sobresale en esos rankings y que al final nos ayuda también a entender un poquito las audiencias y las percepciones, y sobre todo entender lo que nosotros estamos queriendo decir o lo que nosotros representamos. De nuevo es un ejercicio casi de identidad, es decir, eso que se está viendo y lo que se están percibiendo es lo que somos o no, porque hay que hacernos cargo de eso. Lo decía ahorita, de quien no cree tanto en las reputaciones. Yo entiendo perfectamente el que no quiera estar en rankings, y eso está perfecto. Yo no persigo rankings, pero subestimar el poder y el valor de la reputación cuando entendemos que es un imaginario que está afuera o que está en las audiencias, si usted no se hace cargo de eso, ¿quién se hace cargo de eso? De verdad le estamos dejando eso a miles de cabezas y de audiencias, de generarse una idea que quizá
no sea o que sea, pero queremos reforzar y que nosotros también tenemos que estar muy orgullosos de en donde trabajamos y lo que hacemos. Y lo primero es ese amor al trabajo y a las empresas que representamos y al poder que decía Luis ahorita de la coherencia y la confianza que hay en el sector privado, pero tenemos que hacernos cargo de eso y sobre todo en estos contextos. Entonces creo que hablamos un poquito como de los dos puntos, pero hay que tener el cuidado de las audiencias y no promediar. Hay que diferenciar mucho notoriedad versus reputación, segundo. Y 3, hay que hacernos cargo de ese valor que hay ahí y no subestimar, digamos, el valor que tiene la reputación. Nicolás y Luisa abren con esta respuesta como 3 capítulos que voy a tratar de recoger porque creo que son muy importantes para quienes nos están oyendo. El primero es la idea, y Nicolás lo pone en términos de hacernos cargo, y es de gestionar, de que sea información que nos permita reducir la brecha de expectativas con aquello que yo estoy genuinamente haciendo. Y eso no solo lo hace el equipo de comunicaciones. Son decisiones corporativas muy relevantes para empezar a alinear quién soy yo, cuál es mi promesa en esta sociedad, pero ¿y esta sociedad qué espera de mí? Lo segundo que mencionan ustedes es las audiencias. Y es algo en lo que nosotros personalmente creemos como búho, la importancia de medir la cadena de valor directa. Creemos que hay modelos de reputación abierta donde yo salgo a preguntarle a personas que se parecen más o menos a mi cadena de valor, que pueden ser reguladores, que pueden ser líderes de opinión, que pueden ser medios de comunicación, pero estamos empezando a formular la pregunta de no la que se parece a ti, sino la tuya. Cómo se está comportando. Y hemos encontrado ahí unas oportunidades de gestión precisamente de la reputación. Y otros 2 temas que me permiten un poco ingresar a navegar lo que arrojó el People Reputation Index es esa diferencia que se hace entre notoriedad, que a veces incluso se mide en top of mind, que es más de marca, y la reputación. Hay un autor, ahorita se me pierde el nombre y no lo tengo a la mano, pero es un paper muy clarificador del 2017 que empieza a integrar cómo medimos resultado y gestión en una fórmula más sintética, que no estén los datos separados, sino que de alguna forma, aunque el dato separado me permite gestionar, cómo los armo en un índice reputacional. Y lo que dice es que hay un concepto que es útil de la prominencia frente a los demás. Y voy a hacerles una pregunta que puede detonar una conversación metodológica chévere entre los expertos de reputación. No es para que la desarrollemos, sino para dejarla sembrada. ¿Quién tiene más reputación? ¿Alguien con mala reputación o alguien que no es reconocido? ¿Ustedes qué dicen? Eso es muy importante porque a veces se confunde reputación con imagen. Y la reputación es un estado de las percepciones de nuestra cadena de valor que puede ser bueno o malo. Y en ese orden de ideas, la prominencia reputacional de una organización es importante. Y fue uno de los retos que quisimos enfrentar, reconociendo que la gente, la sociedad, es una de las audiencias relevantes, pero no necesariamente es la más crucial. En nuestras investigaciones hemos llegado a una conclusión y es los 2 pilares, y esto también tiene fuentes, los 2 pilares de la reputación de una organización son su talento y su consumidor. Esos son los 2 pilares. Uno sobre eso construye y va armando la reputación. Pero encontrábamos de manera sistemática un grupo muy interesante que es común a todos y es la sociedad, la gente, que en momentos de cambio social, en momentos de burbujas digitales, en momentos de radicalización, pues se empieza a construir historias que son importantes para las organizaciones. Y mencionaste, Luisa, el estudio de Edelman, que yo creo que está por salir y estoy casi seguro que se va a confirmar lo que ya salió la última vez, y es que las personas confían más en las empresas que en sus líderes políticos y en sus gobiernos. Y en ese orden de ideas quisiera entrar a navegar ya los datos que arrojó el People Reputation Index. Yo invito a los oyentes a conocerlo, seguramente lo pueden encontrar tanto en lo que ha publicado Portafolio como nosotros mismos. Pero en resumen, buscamos explorar con un índice sintético cómo piensan o quiénes piensan que son las empresas de mejor reputación o de mayor reputación en Colombia, los colombianos, las colombianas, la gente en la calle. Y yo siento una enorme gratitud que nos estén acompañando 2 empresas que salen en el listado con unos lugares muy especiales. Nu Colombia, aunque no está
arriba en su indicador, no tiene ni un solo punto de valencia negativa. Es decir, lo que esto nos está diciendo es, ya empieza a construir una reputación que tiene que ver con la prominencia. El reto es más de prominencia. El reto es que las personas cuando piensen en banco, piensen en innovación, piensen en tecnología, piensen en ustedes. Pero coincide con tu NPS además. Y es que por ahora están en un lugar muy privilegiado, sobre todo en un sector donde la valencia negativa es en promedio 20%. Y ustedes están en 0. Y el caso de Alpina, que está en el primer lugar de este índice. Y con esto hago una última advertencia. Es una tentación humana uno ver un listado y armar una competencia. Nos cuesta mucho trabajo hacerlo diferente. Pero yo quiero invitarlo, y me decían en una entrevista recientemente, pero ¿y ese que está de 75, por qué le fue tan mal? Y yo lo que les decía es, realmente yo lo que creo es que ese está entre los 75 con mayor reputación en el país. Entonces yo lo que quiero preguntarles a ustedes es ¿qué creen que está saliendo bien en el caso de Alpina y en el caso de Nubank, Nu Colombia, para obtener esta primera foto que arrojó el People Reputation Index? Primero que todo, muchas gracias. Yo me siento muy orgullosa de que nosotros, siendo una compañía con tan solo 3 años en Colombia, ya hoy estemos en este tipo de indicadores y como tú bien lo decías hace un momento, 1 o 100 o 50, el hecho de estar es realmente importante para una organización que si bien nosotros tenemos 10 años desde que fuimos creados pues, por David, Cristina y Eduardo en Brasil, a Colombia llegamos hace menos de casi 3. Entonces eso es lo primero. ¿Qué creo que hemos hecho bien o digamos que estamos construyendo? Porque reitero, esto es una construcción, no fue que hicimos y hoy estamos viendo réditos, sino trabajamos todos los días. Hemos entendido, como lo decía ahorita, y es que somos una organización que escucha a las personas. Entendemos y escuchamos constantemente el dolor del cliente, el dolor del mercado, el dolor de los colombianos para poder ofrecerles un servicio diferencial. Tenemos algo que nos caracteriza y es que si bien prestamos o somos una compañía de tecnología prestando servicios financieros, somos humanos. Y cuando yo digo somos humanos es que tú llamas a alguna de nuestras líneas y te atiende una persona todo el tiempo, una persona que se puede quedar contigo 1 o muchos más minutos entendiendo y tratando de resolverte tu dolor. Hemos logrado crear una comunidad alrededor de lo que hacemos como empresa. Entonces tenemos nuestra comunidad Nu, que hoy ya tiene cerca de 30,000 personas, en donde lejos de tratar temas del sector financiero, nos unimos alrededor de los intereses de nuestros clientes. Y es eso, es salirnos de ser una empresa del sector financiero para solo hablar de eso, sino para abordar temas comunes, para ponernos en los zapatos del cliente, que ellos sientan que somos parte del dolor, pero además resolvemos esa necesidad que ellos tienen. Y hay algo que tengo que decir y que es indudable, y es una marca que se ha construido también desde un propósito muy claro. Y en eso creo que somos muy coherentes. Lo que Cristina y Edward crearon hace 10 años y se propusieron hace 10 años, lo que trajeron a Colombia hace 3 años, es lo que ustedes hoy ven. Esa historia de emprendimiento que ustedes ven y que muy seguramente han escuchado de cuando David llegó en Brasil a un banco y no lo dejaron entrar y ahí creó Nu, es la historia que nosotros hoy y es la que hemos sido coherentes en entender, vuelvo y digo, reitero, en escuchar, en resolver. Somos muy conscientes de también todas las oportunidades que hay en el mercado y de todo lo que nos falta por recorrer. Somos humildes, respetamos un montón lo que se ha construido, pero queremos a través de la innovación, queremos a través de poner al cliente en el centro, hacer las cosas diferentes. Y quisiera terminar contándoles algo, y es que uno de nuestros valores de marca y uno de nuestros propósitos es que nuestros clientes nos amen fanáticamente. Y eso suena muy raro para una organización de servicios financieros, que nos amen fanáticamente. Pero ¿de dónde viene?
traemos lo mejor de organizaciones como Disney, como Apple, para que las personas sientan una experiencia y una conexión hacia nosotros diferentes. Tenemos entonces la comunidad, hacemos algo que llamamos los wow para nuestros clientes, y es que cuando nuestros asesores de servicio sienten una conexión especial con el cliente, hacemos un wow, entonces lo sorprendemos y le mandamos a su casa. Si la llamada fue porque tenía un viaje y no lo pudo comprar y se resolvió, le hemos mandado a su casa la maleta y las almohadas de viaje. O sea, hacemos cosas muy diferentes a las que tal vez se ha asociado históricamente al sector, pero además reconocemos, aprendemos y vamos mejorando todos los días para entender y escuchar a las personas. Pues está chéverísimo porque además, Luisa, en ese viaje de coherencia al que te estás refiriendo, lo que yo veo acá en este resultado de solo 3 años de activación en el mercado es que donde más lo reconocen es, o por qué creen que es la más reputada o una de las más reputadas, es por su buen desempeño financiero, que está muy bien para una entidad que genera confianza para guardar el dinero, por la calidad de los productos de servicio, por los altos niveles de confianza, buenas relaciones con la comunidad y ética ejemplar, que yo creo que son elementos que coinciden de manera armónica con lo que nos está relatando, y obviamente pues como entidad financiera y de tecnología deben sentirse muy orgullosos de cómo sociedad seguramente hay una oportunidad luego y ustedes tienen medidos al resto de su cadena de valor, pero aquí ya están contando una historia de un camino a una relación con esta comunidad que es la opinión pública. Y ustedes, Nicolás, ¿qué es lo que están haciendo? Porque siente que además de manera sistemática, en casi todas las mediciones, ustedes tienen un reconocimiento por la gente, por el consumidor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué siente que hace bien Alpina? Muchas gracias también por publicar y por hacer este estudio. Para nosotros es un motivo también de orgullo y de felicidad poder recibir este tipo de resultados. Lo primero es que, lo hablábamos ahorita, es un ejercicio de todos los equipos. Es un ejercicio en donde desde el equipo de mercadeo intentando hablar muy cerca con el consumidor, desde nuestros equipos que trabajan con ganaderos y proveedores de leche, que es nuestra principal materia prima, hacen un esfuerzo. Desde todos los que estamos en las diferentes plantas, pues estamos hablando consistentemente desde nuestro quehacer sobre Alpina, y yo creo que hay una conciencia que hay que reconocer y agradecer sobre qué representamos. Yo creo que hablamos de coherencia. También lo hemos hablado. Y nosotros nos paramos mucho sobre qué significa nutrir un mundo más sostenible, que es lo que hablamos, nutrir un mundo más sostenible para dar sabor a la vida. Y cómo llenamos eso de acciones, que eso no se nos quede como en un propósito o en una esencia de compañía. Y creo que hemos sido consistentes en contar historias que están alrededor de eso que creemos, y que eso ha mostrado, digamos, como un ejercicio de identidad que después fluye de una manera mucho más natural en términos de comunicación o de poder contar o en dónde participar. Entonces, cuando hablamos de esto, para pues solamente mencionar un par de ejemplos, Alpina hizo una inversión importante sobre todo en unas plantas de biogás, que es el tratamiento de aguas residuales para generar energía eléctrica. Estamos por inaugurar, yo creo que el mes entrante, paneles solares en la planta de Sopó. Estamos intentando sacar, digamos, diferentes lanzamientos, más de 10, 15 lanzamientos al año, intentando conectar mucho con el consumidor, intentando entender en dónde están esos momentos de consumo, qué les gusta, qué nos representa desde esto, en dónde hay opciones nutritivas, otras más indulgentes. Entonces creo que hay una conversación sobre qué es lo que significa, y de nuevo yo vuelvo al punto de identidad de cuando nosotros vemos nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida, ¿eso qué significa? Y creo que hay consistencia, o estoy seguro, pues desde lo que estamos haciendo internamente, desde las acciones que hacemos, y creería más que nada que hay un ejercicio de consistencia y de coherencia frente a lo que está diciendo y lo que está haciendo. Ahora, también creo que en estos temas hay un punto muy importante, y es que tenemos que siempre ser transparentes y humildes. Nosotros el año pasado tuvimos una campaña muy bonita que se llamó Desde Adentro, y en donde invitábamos a mirarnos hacia adentro a todas las audiencias y a reconocer que, hombre, no las sabemos todas, nos faltan un montón, no resolvemos un problema, digamos, de objetivo de desarrollo sostenible. Nosotros somos parte de un ejercicio y hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, y yo creo que eso se valora mucho cuando uno habla desde la honestidad y desde la transparencia, y desde donde no tenemos todavía suficiente hecho y que podríamos hacer más, así como en lo que hacemos y que es coherente. Entonces me parece que ha habido un tema de coherencia y hemos intentado generar formas de conversar de una manera que también se intente mostrar que no las sabemos todas, que hay un montón de puntos y de vulnerabilidades que tenemos que corregir, y creo que eso mezclado con la consistencia y con el ejercicio de identidad
pues han hecho que podamos como consistentemente estar teniendo algunos de estos resultados que de nuevo nos orgullecen mucho, pero somos muy conscientes también de que hay unas cosas que son notoriedad y otra cosa es que hay que seguir trabajando, y estos rankings nos dan un montón de luces sobre por dónde podemos seguir trabajando y en dónde podemos seguir robusteciendo la percepción y la reputación que tiene la gente de Alpine. Pues para nosotros sería una felicidad poder sentarnos con las 75 empresas y oírlas. Pero esta oportunidad única de hablar con Alpina y Nu Colombia me dice que hay cosas en común. Y yo no sé si para los oyentes fue evidente. En la historia que nos acaban de contar, cuando les preguntamos qué creen ustedes que está haciendo bien, lo primero que para mí es evidente es que están pensando en la comunidad, están pensando en el planeta, están pensando en el entorno. Y lo hacen además de manera genuina, es decir, oírlos, uno sabe que hace parte del ADN de la narrativa de lo que ustedes están haciendo. Lo segundo que me llama mucho la atención es que a pesar de estar arrancando por ahí, la audiencia les está reconociendo el core. A Nu Colombia le reconocen solidez financiera. Pese a que tú hablaste fue de tus clientes, las personas, de cómo tener un rol y cómo generar incluso activismo por ustedes como banco. Pero las personas están viendo en esa historia al core y a ustedes les reconocen calidad de los productos. A pesar de que arrancaste hablando de nos interesa genuinamente tener un mejor impacto en la comunidad. Entonces, me parece muy relevante para las personas que nos están oyendo que a veces le tienen terror a, pero es que eso no es lo que hacemos, eso no es lo que vendemos. Esas historias van tejidas porque hablan de esa coherencia. Y lo tercero que vi en común en la historia que ustedes acaban de contar es la humildad, pero una humildad pensada en cómo puedo siempre mejorar. Fue lo que les entendí. Y me parece que son 3 mensajes muy poderosos que se puede llevar una persona que los está oyendo pensando en, bueno, yo quiero arrancar este camino de la reputación. Quiero acompañar a las personas que lideran mi organización a emprender este camino. Creo que ver estos patrones en común de 2 resultados muy diferentes, como deben serlo en un índice, pero que tienen elementos de reconocimiento a estas 2 empresas. Como les digo, aquí hay 74 empresas más donde cada una arroja un resultado diferente. Y yo quisiera retomar un punto que decía Nicolás. Yo creo que la diferencia entre un índice y un ranking es que el índice me arroja datos para gestionar, el ranking me arroja un dato es para mostrar. Y por eso creo que es tan importante ver, entiendo a los periodistas. Yo entiendo que si en un listado quieren poner al primero y al último, pero que quienes estamos trabajando en esto veamos que al final hay un número que me está diciendo cosas y qué son esas cosas que hay ahí para gestionar. Quiero pasar ahora a cerrar con el futuro. Hay un dato que yo les confieso no le tenía mucha fe. Un dato un poquito estándar en la encuesta que hicimos para hacer el estudio. Y queríamos preguntarles, por un lado, cómo se informan sobre las empresas, cómo se forman su idea, las empresas, cómo se construyen su narrativa. Y me sorprendió la respuesta. Cuando uno le pregunta a las personas, en el marco de la construcción de reputación, cuáles son las fuentes en las que más confía, las últimas 3, o sea, en las que menos confía, son su cuenta oficial de empresa en Facebook, su cuenta oficial de empresa en X o Twitter y su cuenta oficial de empresa en Instagram. Puede ser obvio. Uno dice, claro, pues las empresas hablando por sí mismas, pero me sorprendió que fueran al final. Creí que iban a castigar medios tradicionales de comunicación, etcétera, y iban a recibir un castigo mayor. Pero cuando yo veo las 4 primeras en las que más confían, la primera es declaraciones de expertos en la industria, a expertos de la industria. La segunda es usuarios o beneficiarios. La tercera, amigos y familiares. Y la cuarta, los empleados. Yo tengo mi hipótesis, pero no los voy a sesgar. ¿Qué arman ustedes con ese resultado? Si ustedes oyen eso en una reunión, dicen el futuro de la construcción de reputación teniendo en cuenta que tengo esta información y estos datos, ¿qué concluyen ustedes de esto? Hablaría desde la experiencia y nuevamente lo humano de la construcción de la reputación. ¿Y a qué me refiero con lo humano? Me voy a devolver a algo que hablábamos al principio y es, todos podemos hablar de lo que somos, nos encanta vernos en un índice, en un ranking, pero lo realmente importante es tú cómo, en últimas, no es lo que dijiste, lo que hiciste, sino cómo hiciste sentir a la persona que estuvo contigo. Ahí esos 4 puntos de contacto tan importantes me llevan, uno, a coincido totalmente, la experiencia de un cliente, la experiencia de un empleado,
habla de lo que se vive adentro de la organización y de lo que se vive por fuera como cliente. Y adicionalmente nos permite empezar a entender y nuevamente a construir, a escuchar más y a construir sobre la forma en que estamos relacionándonos con nuestras audiencias de interés. Para nosotros, sin duda, los medios de comunicación siguen siendo una fuente de información muy relevante, las redes sociales también. Pero el poder escuchar a las personas, el poder entender, el poder salir a la calle y escuchar cómo se sienten y qué necesitan, se vuelve hoy en día aún más relevante. Y solo quiero hacer una cuña y cerrar con algo que traduce eso que tú has dicho, y es: nosotros somos una compañía que de hecho nació así. O sea, nuestra mayor base de usuarios, o la gran mayoría de los clientes que llegan a nosotros, es por recomendación. Todas las personas en su app tienen recomendarlo a un amigo, y yo te podría decir que un porcentaje muy alto de los clientes que nosotros hoy tenemos han llegado por recomendación, por un programa que de hecho tenemos en donde las personas a través del app lo hacen, y no hay mejor publicidad que esa. Inviertes poco en publicidad, pero inviertes mucho en entender a tus usuarios, en poder mejorar para ellos y en estar presentes. Cuando yo digo usuarios, también me refiero a nuestros trabajadores, por supuesto, y creo que ahí hago un círculo que para mí es el círculo virtuoso, y es, digamos, si tú crees en la organización donde estás, si tú confías en la organización donde estás, si tú estás satisfecho, tú muy seguramente vas a llevar eso afuera, vas a volverte ese embajador que no necesita ni que le estén pagando millones, que no necesita otros canales, sino que está hablando de su experiencia. Y cuando hablas de una buena experiencia, eso es lo que se vuelve el voz a voz de cualquier organización. ¿Sabes qué es lo que más admiro de la historia que estás contando? Como emprendedor, poder conservar los valores centrales de algo que arrancó como un emprendimiento y hoy es una empresa de tamaño corporativo, regional, y poder conservar esos valores me parece que es admirable, porque lo que le pasa a los emprendimientos cuando crecen y se corporatizan es que se empiezan a disolver esos valores, y me parece admirable lo que están logrando. Sí, Juan Fernando, simplemente también para cerrar y dar la palabra, la cultura, y como lo ha dicho y lo ha mencionado David Vélez en muchas charlas que pueden escuchar, es lo que permanece con nosotros, es eso, es la cultura. Para nosotros es nuestra base, y la cultura que se construyó con esos 10 primeros empleados en Sao Paulo es la que hoy está con empleados en 46 países y con millones de clientes. Pero sí, es la cultura, esa cultura que se construyó con esos primeros 10 empleados de la compañía permanece, y hemos sido fieles a esa cultura y a la forma en cómo nacimos de mantener al cliente siempre en el centro de todo. Chéverísimo. Yo vuelvo a Nicolás con la pregunta de estos lugares en los que las personas confían a la hora de formarse su opinión sobre las empresas. A mí a priori no me sorprende tanto. De nuevo, esto es un ejercicio de confianza. Y cuando hay confianza, generalmente, si uno ve esto, uno dice: venga, mis amigos y a los familiares, es gente generalmente en la que yo confío, y cuando a mí me están recomendando algo, tiendo a ponderar alto ese tipo de recomendación. Cuando yo estoy pensando en que los empleados de una compañía me están hablando de la compañía, de alguna forma estoy calibrando si en realidad lo que me están diciendo. Entonces siento que es una capa un poquito más profunda. La gente está llegando a intentar decir en dónde yo tengo un poquito más de genuinidad y quizá transparencia alrededor de lo que se está diciendo. Y porque somos seres humanos y sociales, es mucho más fácil yo hablar con alguien que es un familiar, que es un amigo, que es un empleado, que es un experto frente a algo, a que una marca hable, porque una marca quizá lo marca más como una conversación unidireccional muchas veces, así siempre queramos decir que estamos haciendo un diálogo de regreso, pero la verdad es que nosotros hablamos con personas, hablamos con quién está del otro lado, lo que me está recomendando. Entonces no me sorprende, digamos, desde el punto de vista de yo a quién confío, y lo hago como un ejercicio también propio de cuando yo quiero algo, a quién voy, quién acudo, a quién le pido una recomendación, y me parece que eso es algo muy natural. Lo importante, creo yo, y aquí como la prueba de fuego, lo decíamos ahorita, sobre la expectativa, pero también yo como calibro las expectativas, que es un tema de los elementos claves de la reputación, es de nuevo la coherencia. Y es si yo soy capaz de ser coherente desde lo que habla en las redes sociales la marca, y yo soy desde un consumidor o cualquier audiencia
calibrar este tipo de conversaciones, seguramente el que me va a dar el golpe de credibilidad y confianza va a estar en ese segundo check. Pero no quiere decir que lo otro no sea una forma también de contar. Y eso ya un poco decir de, aquí yo les estoy poniendo una información de lo que somos y lo que nos representa. Entonces, nos abre los ojos, por supuesto, y también es muy interesante poder entender ese tipo y hacerle un poquito de pronto más de analítica, por así decirlo, como a ese tipo de hallazgos, porque nos pone también en el ojo ciertas acciones, iniciativas, algunas causas que hay que también entender y tener muy presentes. Entonces creo que estos ejercicios y estos índices sirven mucho inclusive para esto, lo decíamos al principio, no para aprender, y aquí hay alguna información que va a ser muy valiosa también para poder gestionar y entendernos también pues en esa búsqueda de la coherencia. Yo lo que armé con este resultado en mi cabeza, uniendo piezas de datos que hemos puesto sobre la mesa, es que este 59% de confianza de declaraciones de expertos en la industria se relaciona con ese 65% de confianza en las empresas de las que habla nuestros amigos de Edelman. Y yo lo que veo aquí es una oportunidad tremenda para que lo que llamamos los voceros de las empresas se activen no como voceros de las empresas, sino como expertos de la industria en los canales digitales a través de sus propios lugares de conversación. Yo creo que hay una oportunidad. Hace unos días lo dije con menos precisión. Insinué que los equipos directivos necesitaban desarrollar talento de influencer, pero yo creo que hay una oportunidad para que estas personas naveguen unos debates radicalizados, polarizados y llenos de basura, que es donde las personas al final están consumiendo hoy la información. Y el reto, lo mencionó Nicolás, enorme. A mí me encantaría poder resolver ese misterio. Y es poder convertir al equipo en activista de la empresa de manera orgánica, porque eso solo puede funcionar de manera orgánica. Pues muy bien, Luisa, Nicolás, muchas gracias por permitirnos acceder a cómo ven ustedes la reputación desde las dos empresas que están representando. Creo que además son dos empresas que tanto Nu Colombia como Alpina, a la luz de este estudio que publicamos de reputación desde Búho, pero también a la luz de otras métricas, es evidente que están haciendo un esfuerzo diferente. Y yo me llevo tres palabras: la construcción de confianza, la coherencia para cerrar las brechas de expectativa y la humildad para usar estos datos y seguir en el camino hacia lo que yo considero se llama éxito empresarial, que es lo que ustedes están ayudando a sus empresas a lograr. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación a Búho Talks. Muchísimas gracias a ustedes. Podríamos quedarnos hablando todo el día. Quedan muchos temas sobre la mesa, así que pues nada, siempre felices de poder traer estas discusiones a la mesa y abrir espacios de diálogo también para aprender de colegas y de personas que saben también mucho y lo han aplicado desde diferentes frentes. Juan Fernando, Alejandra y Luisa, un placer. Me pareció muy ilustrativa y de nuevo sí creo que podemos quedarnos aquí hablando de esto mucho. Muy chévere. Muchas gracias por la invitación y esperemos hacerla pronto. Súper. Muchas gracias. Gracias. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders y Oscar Jaimes Navarro. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media. Gracias por escucharnos.